Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Porque los mejores jugadores mexicanos, ¿ahora dónde están? En Europa. Los segundos mejores jugadores mexicanos, ¿dónde están? En la MLS. Peláez no es un mago como muchos creen, no es ningún genio. Ha hecho las cosas bien, ha tenido mucha suerte. El podcast de Barack Feber. Hola, gracias por decidir pasar los siguientes 30 minutos escuchándome. Realmente lo valoro mucho. Yo soy Barack Feber, esta es la primera edición de mi podcast. Y bueno, es una buena ocasión para poder hablar de manera distendida, asuntos un poco más personales a veces, incluso psicológicos o pseudointelectuales. Aquí me podré explayar más que en televisión, donde siempre tienes los tiempos más reducidos, el mismo formato del periódico, ¿no? En la televisión por ahí yo tengo y siempre he tenido toda la libertad de hablar de lo que yo quiera, pero sobre la pauta de los temas que me indican, ¿no? Es difícil llegar yo y más allá que puedo proponer un tema, pues al final normalmente tienes que ajustarte a lo que te preguntan y a los temas que las producciones consideran de mayor interés. Y en los periódicos sí que puedes elegir cualquier tema, el que te dé la gana, pero ahí te enfrentas a la rigidez del formato y el espacio, ¿no? Entonces hay que colapsar un poco las ideas. Aquí, claro, tampoco me voy a poner a charlar durante más de media hora, esa es mi idea, pero sí que podré, como digo, explayarme un poco más. Así que, bueno, les cuento un poco que a mí me ofrecieron la idea de hacer un podcast por primera vez hace, creo que ya bastante más de 10 años. Dije no porque consideraba que iba a ser un fracaso y paradójicamente ahora soy más humilde. Sigo pensando en que esto no le interesa a nadie, pero ahora los años me dicen que no va a pasar nada por intentarlo, ¿no? Así que cuando digo que es paradójico, me refiero a que la humildad me permite pensar que de todas formas esto no va a salir bien, pero saber que esto a lo mejor me equivoco, ¿no? Y además es una cuestión de ganar. Si esto no sale bien, pues habré tenido la razón. Y si sale bien, pues entonces no tengo que explicar que también sería una victoria para mí. Así que además de todo esto, bueno, cualquier momento en el que me pregunten por qué le dejaste de ir a Cruz Azul, a partir de este instante podré remitirlos a escuchar el primer episodio de mi podcast y así liberarse de dudas. Ya con esto les he dicho de qué hablaremos hoy y es precisamente esa duda que mucha gente me manifiesta y que, bueno, yo trato de responder, pero nunca con tanto tiempo como lo voy a hacer ahora. Trataré de ser lo más preciso en los detalles y explicarles por qué dejé de irle a Cruz Azul. Tenemos que empezar por qué empecé a irle a Cruz Azul. Y hay que irnos a 1987. Yo tenía 5 años. Jugaba la final el Guadalajara contra el Cruz Azul en el Estadio Jalisco a través de Imevisión, el canal 13. Y ese fue mi bautizo futbolero, ¿no? A veces pienso, no lo tengo tan claro, pero yo tenía en el estudio, en mi cuarto yo no tenía televisión, pero en el estudio teníamos un televisor a blanco y negro. Ese televisor es donde, creo recordar, vimos los penales del México contra Alemania en los cuartos de final de México 86. Y bueno, si hubiera visto el partido del Cruz Azul Chivas en esa televisión, quizás jamás le hubiera ido a Cruz Azul. Nunca lo sabremos. El caso es que la noche previa me dormí con mi mamá, algo que era bastante habitual en mi infancia. Desperté el domingo en su cama y al prender la tele, después de En Familia con Chabelo, tocaba la final del fútbol mexicano. Y la vi a colores, porque la televisión de mi mamá era a colores. Y no me pude resistir al que era y sigue siendo mi color favorito. Lo era a los 5 años y lo sigue siendo ahora, ¿no? El azul, un uniforme bastante bonito y bueno, decidí que le iba a Cruz Azul en ese partido. Metió el primer gol Chivas,
seguí viendo el partido, me aburrí un poco. A ver, yo tenía 5 años, me gustaba mucho el fútbol, pero más lo que envolvía al fútbol, todavía el juego como tal, pues era un poquito largo y además el equipo al que había elegido irle empezó perdiendo. Dejé la tele prendida, me fui al pasillo de al lado a jugar y oía cómo caía el segundo y el tercer gol de Chivas. Yo, mientras tanto, decidí jugar mi propia final en el pasillo y ahí sí, que recuerdo, ganaba el Cruz Azul. Y ahí mi afición fue creciendo y creciendo. Tuvo golpes, obviamente, como cualquier aficionado. Recuerdo una vez cuando el Cadáver Valdés, el infame del Cadáver Valdés, en plena liguilla le metió 4 goles a Cruz Azul y yo estaba indignado y agarré mi bandera y la destrocé y estaba súper ardido, ¿no? Y me acuerdo de mi abuela preguntándome afligida, mi abuela que no entendía nada de fútbol, pero me veía sufrir por los Miami Dolphins, me veía sufrir por el Cruz Azul, me dijo una vez y no lo voy a olvidar nunca, ¿por qué le vas a puros equipos perdedores, Barak? Y yo tratando de explicarle que no eran perdedores, que eran muy buenos. En esa época eran muy buenos, pero a la mera hora, ¿no? En los partidos importantes no daban la talla. Cuando el Cruz Azul en 1996 cambia de estadio, había clasificado a 12 de las últimas 14 liguillas y eran torneos largos. Dejaron de serlo justo en ese año en que Cruz Azul se muda del Estadio Azteca al Estadio Azul, ¿no? Que antes de ser azul aún se llamaba Azulgrana. Y es cierto que era el equipo ya merito del fútbol mexicano, pero distaba mucho de ser el hazmerreír del fútbol mexicano. Me acuerdo de momentos, así como me acuerdo del día que rompí la bandera de ardido tras los 4 goles del Cadáver Valdés en aquella ya liguilla contra Chivas. Yo creo que uno de mis momentos de mayor felicidad en mi vida, genuina felicidad, fue cuando Cruz Azul le gana a Pumas en una liguilla en cuartos de final, cuando un partido que Pumas llegaba obviamente abajo y Cruz Azul jugando muy bien, pero Pumas se las arregló para ganar en CU 2-1 y yo estaba ahí en el Estadio Azteca. Un partido complicadísimo, Jorge Campos parándolo todo y al final un penal que se inventa Arturo Bricio. En ese momento yo no pensaba que se lo había inventado, ¿verdad? Carlos Hermosillo que se escondió, no quiso tirar el penal. Julio Zamora que tampoco, agarró el balón. De hecho, Julio Zamora le tocó tirar el penal porque Hermosillo no sé por qué no quiso tirarlo. Y lo para Campos otra vez y yo... Bueno, en ese momento ni siquiera estaba viendo ya. Yo me tapé los ojos porque era un momento al minuto 90 en donde el Cruz Azul estaba al borde de la eliminación. Otra vez, era un equipo que siempre caía en la liguilla después de estar en primero, segundo, tercero, en el peor de los casos en la tabla general. Cuando la para Campos, que había parado todo ese maldito partido, yo me tapé los ojos y no pude ver el gol que más festejé en mi vida. No lo pude ver, pero vaya que lo oí, ¿no? El alarido del estadio, el tipo de al lado que nunca sabré cómo se llama ni lo volví a ver, y si lo volví a ver en mi vida pues es imposible saberlo, pues el típico tipo de al lado del estadio que te sangolotea y te abraza y parece que fueran hermanos de toda la vida por un instante porque viven un momento único, ¿no? Fue un momento de felicidad genuina aquel. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que como todos los aficionados a los equipos del mundo, en cualquier deporte, pues hay anécdotas de felicidad y de angustia, ¿no? Por partes iguales. Pero yo de niño, más allá de que al estadio podía ir a veces, ¿no? No tenía una familia demasiado futbolera. Sí que uno de mis tíos le iba a los Pumas, me llevaba normalmente Pumas Cruz Azul, yo le insistía que me llevara a esos partidos en Ciudad Universitaria, pero luego se fue a vivir a Canadá y ya me dejó de llevar, obviamente. Luego, mi otro tío, ese le iba al América y ese sí que me llevaba casi siempre a los América Cruz Azul. Pero lo normal es que yo de niño tenía que ver los partidos en casa. Me acuerdo del ritual de los sábados, cortesía de XHTV Canal 4. Arrancones a las 2 de la tarde. Después la lucha en patines, que me encantaba, a las 3. Luego seguía a las 4 la lucha libre femenil.
Ahí salían, no sé si sabrán de qué les estoy hablando. Algunos sí, quizás. De Tina Ferrari, guapísima, la española roja, Ninochka, en voz, obviamente, del Dr. Morales y del Rudo Rivera. Y todo eso como preámbulo del juego del Cruz Azul a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, ¿no? Y era el Cruz Azul, era mi Cruz Azul, ¿no? El Cruz Azul de Antonio Taboada, que para mí era el mejor lateral izquierdo del mundo. Así lo veía yo. No sé si del mundo, pero de México seguro. Mi Cruz Azul, el de Víctor Ruiz, el mejor cobrador de tiros libres que jamás viera el planeta. Al menos así lo veía yo. Pedro Duana y Porfirio Jiménez fueron mis primeros ídolos. Se fueron obviamente antes de que llegaran gente como Víctor Ruiz, como el propio Taboada. Y poco a poco pues pasa lo que yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Se van los jugadores de tu niñez y ya nada es lo mismo. Es decir, el club permanece, los colores, uno suele tener fidelidad, pero tu equipo, estoy convencido que tu equipo se muere cuando ya el último jugador de tu niñez, aquel que recuerdas que estaba ahí cuando tú realmente empezaste a querer a ese equipo en cuestión, cuando ese último jugador, seguramente ya veterano, capitán, se retira o se va del equipo, yo creo que ya ese equipo deja de ser tan tuyo. Es el recuerdo de lo que fue, pero ya no es. Y en este caso, cuando ya no se fueron al Toluca, además, Víctor Ruiz, Taboada, Rangel, todos en paquete. No es que Rangel me importaba demasiado, pero sobre todo sí, lo de Víctor Ruiz. Yo creo que poco a poco ahí mi afición se fue haciendo poco a poco, erosionando, ¿no? Entonces, mi primer trabajo, además, yo ya estoy hablando de que para 1996, que para mí fue el parteaguas, ¿no? Que pasan muchas cosas. Uno, los torneos cortos, que me parece que le quitan muchísimo la esencia al fútbol mexicano, a cualquier fútbol. Si lo divides a la mitad, yo creo que lo arruinas un poco. Y eso, el sistema de competencia en México, el hacer de un torneo largo 2 torneos cortos, creo que influye bastante en que ya el Cruz Azul no me atraiga tanto como lo hacía antes. También influye que yo voy creciendo, influye que yo entro a los medios, empiezo a escribir en una revista que se llamaba Tiro de Esquina. Estoy hablando de 1996, ¿no? Yo tenía 14 años y recuerdo nítidamente que el primer artículo que me publicaron, no me acuerdo qué título yo le había puesto, sí me acuerdo que me respetaron todo el contenido, pero que cambiaron el encabezado. Y decía, Cruz Azul, el equipo ya merito. Estamos hablando de 1996. Y no sé dónde quedó ese artículo, seguramente ya lo guardé durante mucho tiempo. Lo tiré en alguna de las mudanzas. Pero creo, estoy casi seguro que aquel artículo describía la sangre descolorida del equipo, su pecho frío a la hora buena. Yo no comprendía, no podía contrastar en ese entonces, no entendía cómo un equipo podía cambiar tanto, de manera tan radical, su comportamiento en temporada regular y en liguilla, porque realmente en temporada regular Cruz Azul era un muy buen equipo, muy sólido durante las 38 jornadas de temporada regular en aquella época. Luego se muda al incómodo Estadio Azul, también estamos hablando del 96, todo pasa más o menos al mismo tiempo. Estamos hablando entonces de que los jugadores de mi niñez van saliendo del equipo. Estamos hablando de que el equipo se muda del Estadio Azteca, que era un estadio donde yo conocía al equipo y para mí ese era el estadio de Cruz Azul, porque era donde yo lo vi por primera vez y donde acudía siempre a verlo, ¿no? Los torneos se vuelven cortos y además entonces se muda a este estadio incómodo, ahí ubicado entre el Superama y el Suburbia, a la sombra siempre la Plaza de Toros, que es llamémosle edificio principal, ¿no? de la colonia. Y yo habituado a llegar al Estadio Azteca, pues sentía al estadio hay que empezar a divisarlo desde muy lejos, ¿no? Como cuando viajas a la playa y empiezas a ver la playa en la carretera y sientes ahora estamos llegando a Acapulco, ¿no? Y con el Estadio Azteca, incómodo como es llegar al Estadio Azteca también, ¿no? La primera vez que ves ya de lejos cuando vas en camino al Estadio Azteca, lo notas mucho antes, ¿no? Y en el Estadio Azul no, en el Estadio Azul llegas y
y de repente te metes entre las calles y te das cuenta, ya llegaste al estadio. No, es un estadio que para mí no tenía ni mística ni magia, y por dentro, ¿no? Más allá de que por fuera tampoco inspiraba demasiado, pues por fuera no tenía nada especial, muy incómodo. Ya además estamos hablando que yo también ya estaba haciendo la transición de aficionado a periodista, muy joven, pero ya empezaba a meterme a los vestidores. Y quien haya conocido, si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los vestidores del Estadio Azul, sabrán que fue un milagro que nunca pasara una tragedia ahí, sumamente angostos. Los jugadores tenían además que subir después de terminar el partido, no sé si 60 o 70 escaleras, pero sobre todo eran unas condiciones en donde una emergencia en esos pasillos tan angostos que salían a la cancha, y sobre todo esas terribles escaleras que separaban de la salida a la calle, pues pudo haber pasado una tragedia. Pero bueno, ya me estoy desviando demasiado. Si llegaron hasta aquí, no quiero obligarlos a adelantarle. Así que deportivamente, más allá de todos esos cambios que vivía Cruz Azul a la hora de cambiarse de estadio y la estructura propia del fútbol mexicano, el equipo seguía siendo competitivo, ¿no? El equipo en el 96 con Vucetich le fue muy, muy mal. Decíamos que cuando llega a esa mudanza, el equipo casi siempre se metía a la liguilla. Le cuestan esos 2 primeros años, esos 2 primeros torneos cortos el Estadio Azul, pero la siguiente, en la final contra el León, yo estoy en el partido de ida, en el invierno 97, el Cruz Azul logra una victoria por diferencia de un gol, y luego llega el partido de vuelta contra el León en el Nou Camp. Como insistí que me llevaran, pero mis tíos, bueno, mi tío, porque el otro, como les decía, ya estaba en Canadá, pero mi tío me dijo que no, que no era seguro, que la gente en León muy violenta, y que nosotros como visitantes, y que no se iba a arriesgar. Y me tuve que ver en casa, ¿no? Me tuve que quedar en casa a ver la final del 97. Con los recuerdos de la final del 94, ¿no? Porque les hablaba yo de aquel partido contra Pumas histórico, en el que Castañeda logra, tras el remate tras el fallo de Zamora y el desvío de Jorge Campos, Castañeda logra rematar un gol que nunca vi. Se le cuela entre las piernas a Jorge Campos. Creo que ya no acabé dentro de la emoción de ese momento. Me quedé con lo que viví, pero no les dije, los que no se acuerdan, los que no lo vieron, cuál fue el desenlace de esa jugada. Entonces me estoy regresando en el tiempo a 1994, cuando Castañeda, que jugó 250 partidos en Cruz Azul, metió su único gol, era lateral derecho, y tenía otras virtudes, pero el gol no era una de ellas. Logra anotarle a un Jorge Campos que no había recibido un solo gol en ese partido. ¿Y todo para qué? Para que Cruz Azul llegara a la final y fuera borrado por el Necaxa. Entonces, en el 97 tenía todavía esos recuerdos. No quería tener demasiadas ilusiones. Cruz Azul llega a ese partido en León y sabemos lo que pasa, ¿no? El León se queda con un hombre más en un momento. Precisamente Castañeda se hace expulsar. Gana el León ese partido parcialmente 1-0. Flavio Davino, de manera sumamente estúpida, jugando para el León, Flavio Davino se hace expulsar justo cuando expulsan a Castañeda, cuando León tiene toda la ventaja, va ganando en el marcador, se queda con un hombre más, se engancha Flavio Davino, le echa agua a Castañeda, lo expulsa Bricio, quedan 10 contra 10, y luego ocurre lo de Ángel Comiso, ¿no? Y su increíble, su inentendible penal y agresión sobre Carlos Hermosillo cuando este ya estaba en el suelo. Pero el resultado que todo el mundo tiene claro, que arroja a Cruz Azul campeón del 97, y es el único título que ha conseguido en 66 oportunidades, ¿no? Porque no solamente son los años acumulados, sino que son 66 torneos en los cuales Cruz Azul no ha sido campeón en 65. Lo fue en ese campeón, pero la narrativa olvida que Cruz Azul en ese partido, como en tantas otras finales, no hizo nada o hizo muy poco para ganar ese que al final fue su único éxito. Más allá de que Comiso le regala la final con esa patada, la verdad es que Cruz Azul en ese partido juega mal y bueno, sale campeón. Descubrí que el sabor de la victoria, que tanto estaba esperando, que tanto anhelaba, ¿no? Para mí, obviamente,
que empecé a ir a Cruz Azul en el 87, para mí 10 años eran la vida, ¿no? Desde los 5 hasta los 15 años yo no sabía cómo iba a festejar. Y claro que lo disfruté, pero fue más un alivio que una alegría, ¿no? Descubrí, les decía, que el sabor de la victoria no es tan dulce como es amargo el sabor de la derrota, ¿no? La derrota duele mucho más de lo que uno puede disfrutar la victoria. Y la sensación de éxito dura mucho menos, muchísimo menos que la sensación de fracaso. Entonces, ahí en 1997, aún disfrutando el título, lo disfruté mucho menos de lo que pensaba. Y luego llegan otros capítulos, ¿no? El de 1998, justo cuando Cruz Azul llegaba como campeón defensor, como líder, recibe a Pumas que como casi siempre se mete de milagro en octavo lugar a la liguilla, y en el Estadio Azul yo estoy viendo ese partido, y el gol de Jimmy Lozano, que en ese momento nadie conocía a Jaime Lozano, un gol ya sobre los minutos finales, acaban con un Cruz Azul que era mucho mejor que el que había sido campeón 6 meses antes, ¿no? Un Cruz Azul que había metido 41 goles en la fase regular, que había recibido solamente 14, que perdió el invicto hasta la jornada 12 ante un Toluca que era impresionante, ¿no? Estamos hablando del nacimiento del gran Toluca, que iba a ser campeón en 98, en 99 y en 2000. Fue el único partido que perdió en la temporada regular el Cruz Azul, hasta que cae ante esos Pumas que no traía nada, pero nada. Así que ese fue otro de los golpes en mi joven aventura como aficionado del Cruz Azul, un joven que iba creciendo, ¿no? Y que se da cuenta que esto ya ni las victorias las disfrutaba tanto y las derrotas todavía la hacían enojar. Así que todavía era de Cruz Azul porque las derrotas como esta me seguían doliendo, ¿no? Y 2 años más tarde de aquello, Cruz Azul otra vez es el mejor. Vence 1-0 en el Estadio Jalisco al octavo lugar, que era el Atlas. Lo único que tenía que hacer era no perder 2-0 en el Estadio Azul y así avanzar a semifinales. Cruz Azul otra vez como líder general, Atlas ahora como octavo, y llega Atlas al Estadio Azul y ¡pum! ¡Pácatelas! Atlas elimina a Cruz Azul. Otro golpe más en el que yo ya seguía enojado. No entendía cómo el equipo podía repetir esa historia, esa fragilidad en los momentos importantes. Y luego llegó un último golpe y ni siquiera me di cuenta. Me di cuenta que dejé de ser de Cruz Azul en la final del invierno 99, cuando Pachuca, que se había metido a la liguilla de súper milagro, el Pachuca de Javier Aguirre, que era un equipo ascensor que ascendía y descendía y que jugaba contra un Cruz Azul mega favorito esa final. Y cuando Glaría mete ese gol en tiempo extra, ese gol de oro archi famoso, yo lo que hago es reírme. Me ataqué la risa, pero fue una carcajada, sí, seguramente ardida, pero también genuina, ¿no? De que me dio más risa que la situación de Cruz Azul otra vez se repitiera. Y en ese momento, ya que me dio gusto el que un equipo entonces humilde como el Pachuca le ganara a Cruz Azul la final, festejé el gol de Glaría, podríamos decirlo. En ese momento oficialmente dejé de ser de Cruz Azul. Y con eso me ahorré un montón de decepciones y de angustias. Y es como el que, no sé, invierte dinero en la bolsa, pierde, pero lo saca de inmediato, ¿no? Con la fortuna y el olfato antes de la debacle total. Y dejar de ser de Cruz Azul en 1999, cuando yo tenía 18 años, me ayudó a perderme la rescisión unilateral de contratos de todo el plantel en 2003, un episodio vergonzoso en la historia del club. La desesperación en 2007, cuando alinean jugadores castigados por dopaje, ¿no? El caso de Carmona y de Galindo, bueno, al que alinean esa Carmona en ese partido contra Pachuca en semifinales 2007. Eso ya yo lo vi desde afuera, ya no como aficionado.
Otra vez la derrota contra Pumas, con el Pumas de Palencia además, que regresaba al Estadio Azul. Otra vez Pumas como octavo, otra vez Cruz Azul como líder. Yo ya no era de Cruz Azul, afortunadamente, para entonces. Los casi 10 años que sumó el equipo sin poderle ganar al América, además a un América que era en esa época malísimo, pero que lograba siempre ganarle a Cruz Azul, cuando no golearlo, tanto en el Azul como en el Estadio Azteca. Las finales, obviamente, las caídas ante Santos, ante Toluca, ante Monterrey, en fin, fueron bastantes golpes que yo me ahorré, la verdad, y al contrario, ¿no? Es como el que se vuelve rudo, ¿no? Era luchador técnico y de repente me volví rudo y lo disfruté muchísimo. Disfruté realmente y sigo disfrutando honestamente los descalabros de Cruz Azul, que son 23 años sin ser campeón y contando a la hora de grabar este podcast, 45 torneos y como les decía, porque ya cuando el Cruz Azul gana el título del 97, en invierno 97, Cruz Azul ya tenía una sequía importante sin títulos, ¿no? Desde 1980. Entonces, si hacemos cuentas, de los últimos 66 campeones del fútbol mexicano, de las últimas 66 ligas que disputa Cruz Azul gana una, aquella, y queda eliminado en 65. Es decir, Cruz Azul, entre 1980 y 2020, en estos 40 años, ha ganado 9 ligas menos que el América. Ha ganado 6 ligas menos que Toluca. Pumas, Pachuca, Monterrey, Santos, Tigres han ganado 5 títulos más que Cruz Azul, ¿no? 6 títulos en estos años, desde 1980 a la fecha. Tigres, Santos, Monterrey, Pachuca, Pumas han logrado 5 títulos más que Cruz Azul. Chivas, ¿no? En una época también sombría del club, pues al menos ha ganado 4 títulos en estos años, Cruz Azul 1. El León ha ganado 2 títulos más que Cruz Azul, Necaxa ha ganado 2 títulos más que Cruz Azul. El Puebla, estoy hablando desde 1980, insisto, ha ganado 1 título más que Cruz Azul. El Atlante ha ganado 1 título más que Cruz Azul. Tecos, que ya desapareció. Tijuana, que es un equipo nuevo. Morelia, que no le gana a nadie. Pues están empatados con Cruz Azul porque ganaron una vez desde 1980. Así que yo siempre comento que en Italia el Genoa es un equipo muy, muy tradicional, con muchos títulos en su haber. Tras Juve, Inter y Milan, el que más títulos en Italia tiene es el Genoa. El Nuremberg, por ejemplo, en Alemania, es el segundo club más exitoso, si hablamos en términos históricos. En Inglaterra, el Everton ha ganado 9 ligas y el Nottingham Forest ganó 2 Copas de Europa. Y nadie les llama grandes. Bueno, sí, el Everton es un equipo grande, pero entre comillas, ¿no? Y en Cruz Azul se insiste en llamarle grande a un equipo que nació grande, nació gigante, ¿no? En lo que hizo en los 70 nadie se lo va a quitar, pero dejó de crecer, ¿no? Cruz Azul dejó de crecer. Y para mí, con todos estos datos que les estoy dando, dejó claramente de ser grande hace mucho, ¿no? Más allá de que siga siendo un equipo tradicional. Pero ojo, no estoy diciendo que deje de ser de Cruz Azul por sus derrotas, porque eso puede tender a la confusión. Lo que me cansó del Cruz Azul fue su fobia a la presión, ¿no? Todos esos momentos que les digo, el llegar 5 veces como líder general a liguilla y perder contra el octavo. No es que caigas en semifinales, no es que caigas en la final, sino que pierdes a la primera de cambio. El perder 10 de las últimas 11 finales que ha perdido es escandaloso, ¿no? Le ganó esa a León, insisto, jugando muy mal y con el regalo de Comiso y de Flavio Davino, pero es la única, ¿no? De las 11 finales de liga que ha jugado desde 1980, perdió las otras 10. Entonces, esa capacidad que tiene para que su corazón se petrifique con la rapidez del cemento, las piernas temblándole a los jugadores hasta que se inmovilizan como el concreto, ¿no? Al final le hacen honor a la cementera, ¿no? Porque es como su seña de identidad, ¿no? Más que el destino ineludible al que se enfrenta el Cruz Azul, es la seña de identidad, el petrificarse. Yo diría que hasta la razón de ser del equipo del Cruz Azul, ¿no? En la cabeza de todos, ¿no? Y cada uno de los jugadores del Cruz Azul está insertada la maldición de Cruz Azul desde el primer día, en cada triunfo, en cada derrota.
en cada antesala un partido importante. Ahí está el fantasma, ¿no? Invocado por millones de memorias que impiden que el plantel se pueda blindar sobre el pasado, porque jugadores van, jugadores vienen, llegan nuevos, pero siempre la primera pregunta que les hacen a los nuevos entrenadores que cambia cada rato Cruz Azul, a cada refuerzo que llega cada 6 meses, pues los vas programando y la conciencia, obviamente, a nivel inconsciente, por más que los jugadores quieren ganar y no tiene nada que ver con aquellos que en su momento fracasaron, salvo el pobre de Domínguez y de Corona, que se han tenido que tragar por lo menos 20 o 25 torneos cortos sin poder ser campeón, pues el resto tienen menos responsabilidad, pero eso no impide que lleguen y ya estén programados, porque el fútbol sí se juega con los pies, pero sobre todo en los momentos importantes, la cabeza es demasiado importante, ¿no? Y ahí se ha demostrado que aquellos jugadores que han llegado al Cruz Azul después de tantas finales perdidas y tantos fracasos, de todas formas ya traen programados, insisto, desde la primera conferencia de prensa, la posibilidad de fracasar. Si a esto le agregamos que Cruz Azul se ha reafirmado como un club arcaico, infestado de corrupción, ya saben, peculado, colusión, tráfico de influencias, grilla y todo aquello que evoca lo peor de nuestro país y sus instituciones, pues el equipo de Billy Álvarez, si necesito una excusa más para alejarme de él, que realmente no la necesito, pues ahí la tengo, ¿no? Al final me dicen mucho, bueno, pero es el equipo de tu niñez. Tienes que ser fiel a él, porque era el equipo al que le seguías de niño y está ese cliché, ¿no? De que puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de religión, hasta puedes cambiar de sexo si te place, pero nunca puedes cambiar de equipo. Y yo creo que no, creo que perfectamente. A ver, tampoco es que yo haya cambiado de equipo. O sea, el Villamelón cambia de equipo, ¿no? Porque cambia de un equipo por otro. El sensato, como yo, abandona su primer amor y opta por una feliz orfandad, ¿no? Me quedé huérfano. No es que haya cambiado al Cruz Azul para irle a otro, pero viví mucho más feliz y tranquilo en la orfandad que sufriendo con el Cruz Azul. Los niños además cometen muchas idioteces, la verdad. O sea, por carecer de criterio, a ver, no es por nada que se les prohíbe fumar o beber o conducir o votar, ¿no? De la misma manera que hay reglas para que los niños no puedan hacer esas cosas hasta que cumplan 18 años, pues a ninguno le deberían permitir ser del Cruz Azul hasta que tenga la edad para decidirlo y asumir las consecuencias de ello, ¿no? Lo digo sinceramente. Lo que pasa con Cruz Azul, para mí, es que aquellos aficionados que siguen necios siguiendo al Cruz Azul lo hacen más por obligación que por otra cosa, por conciencia del deber, ¿no? Es como ese matrimonio por obligación donde la mujer dice, ese es el hombre que me tocó y aunque me pegue, ¿no? Es una relación sadomasoquista desde mi punto de vista y genera una cadena, donde tienes un matrimonio por conveniencia, ¿no? Ese matrimonio por conveniencia hace más frágil la relación equipo-aficionado. ¿Y por qué digo que es un matrimonio por conveniencia? Porque el aficionado de Cruz Azul se acerca cuando el equipo está ganando. Esa es la realidad. El aficionado de Cruz Azul es como ese esposo que no se divorcia, pero ya no ama. Dice que ama, por lo que tiene sentido de deber. Está confundiendo el amor. Apoya por costumbre y no por convicción. La gran mayoría, claro que habrá casos y excepciones. Pues yo estoy diciendo que la gran mayoría, aquellos que generan cuando el equipo le va bien antes de fracasar ineludiblemente, pero aquella temporada con Caixinha, donde el Cruz Azul tenía buenas entradas en el Estadio Azteca, era porque el equipo estaba jugando bien o estaba ganando. Pero tan pronto como volvió a perder, otra vez Cruz Azul ha vuelto a ser uno de los 3 equipos que menos asistencia tienen en toda la Liga MX. Y pasaba en el Estadio Azul, donde varias temporadas el Cruz Azul no solamente era uno de los 3 equipos que peor asistencia tenía en el estadio, sino que llegó a algún torneo a ser el equipo con peor asistencia de toda la Liga MX. Y en el Estadio Azteca pasa lo mismo cuando el equipo no le va demasiado bien. Entonces, es así, ¿no? Como que se mandan otra vez a la chingada, se dejan de ver, y cuando parece que ahora sí, que ahora Cruz Azul está para campeón, pues ahí va el aficionado, en este caso otra vez
en papel de mujer ilusa a pensar que ya cambió el equipo y el marido vuelve a las andadas. Esa es la historia de Cruz Azul y su afición. Pero entonces, es lo que les digo, más allá de las derrotas, hay muchos equipos que, a ver, al final de cuentas, en todas las ligas gana el 5% de los equipos, ¿no? Así es, al final, más allá de que hay ligas donde la gran mayoría están dominadas por muy pocos equipos. En México hay muchos equipos que pueden ganar la liga y eso haría mucho más fácil ser campeón del fútbol mexicano a Cruz Azul o a cualquier otro. Debería, ¿no? Casi se reparten las ligas, sobre todo ahora que se juegan desde hace mucho tiempo a 2 por año. Pero no va por el que no pueda ser campeón Cruz Azul, porque equipos así hay muchísimos que simplemente no pueden, sino lo que ya les dije, ¿no? Esa incapacidad de rebelión que tiene el equipo y esa falta de identidad también, porque al final Cruz Azul no es el equipo de los ricos ni el equipo de los pobres, no juega con puros mexicanos, pero tampoco trae a los mejores extranjeros. Esos son Tigres y Monterrey, ¿no? No apuesta decididamente por la cantera, pero tampoco apuesta desde hace mucho por la cartera, ¿no? Es más bien apuesta por las comisiones y es un equipo que gasta muchísimo, pero no trae hace mucho y cuando lo hace son excepciones a jugadores brillantes y cuando los trae se le van muy rápido. No tiene un estadio propio, ni tampoco hostil. Su afición no es para nada la más numerosa, pero tampoco es la más apasionada. No hay ambiente que digas, bueno, es que este es el rasgo de Cruz Azul, ¿no? Tiene a esta afición única, tiene este estadio único, tiene esta apuesta, esta filosofía. No tiene nada de eso. Es el equipo de la gente poderosa o es el equipo de la gente jodida. No, esos ya son otros equipos en México, ¿no? América es y será el club de los mamilas. Chivas gana o pierde, siempre es el equipo del pueblo. Pumas es el equipo de los estudiantes o de los marginados, como lo quieran ver. Atlas, por más que dé pena, desde hace 70 años, siempre estará asociado con la práctica, con la práctica del buen fútbol, ¿no? Y Tigres tendrá siempre, pase lo que pase, porque eso es a prueba de resultados, a la mejor afición. Y así sucesivamente, ¿no? Los demás quizás no tienen tanta... un rasgo que los identifique sobre los demás, pero de modo territorial sí que lo tiene, ¿no? Tiene un arraigo geográfico, el Morelia, el Puebla, Santos Laguna, etcétera, que no tiene el Cruz Azul, porque el Cruz Azul al final no es un equipo ni de aquí ni de allá, no es ni de Hidalgo, ni del DF. Sí que en la ciudad cooperativa o en Lagunas, donde están las plantas, en Oaxaca, por ejemplo, sí que puede haber más arraigo. Pero toda la gente que no trabaja en la cooperativa, yo no entiendo honestamente cómo puede ser del Cruz Azul. Es el equipo de una cementera y es eso. Y solamente su, digamos, cruelmente divertida tragicomedia lo hace especial, ¿no? América es un equipo que nos guste, o a la mayoría no nos gusta, pero nació para ganar. Cruz Azul nació para hacer reír, ¿no? Si Cruz Azul sale campeón, pierde lo único que lo diferencia del resto. Ese es el rasgo de Cruz Azul. Ese se ha vuelto ya en los últimos años el rasgo de Cruz Azul. Cuando deje de tenerlo, cuando sea un equipo que salga campeón, como sale campeón cualquier otro, como ya revisamos, pues ya no tendrá ni siquiera eso que mal que bien le hace único, ¿no? y divertido, ¿no? Hay equipos como los Osasuna de Pamplona, por ejemplo, por decir el primero que me viene a la cabeza, que no va a ganar nunca, pero tiene rasgos de identidad únicos. Y la gente de Pamplona va a ser de los Osasuna a muerte. Cruz Azul no tiene nada de eso, ¿no? La selección sabemos honestamente que no va a ganar el Mundial, por más que soñemos con que algún día lo va a hacer, no va a ganar el Mundial la selección, pero la vamos a apoyar aunque no gane, porque nos representa. El Cruz Azul no representa a nadie que no sea de la cooperativa, ¿no? De Ciudad Cooperativa o de Lagunas o de Oaxaca, de cualquier lugar donde esté una planta de cemento Cruz Azul. Entonces, ganar la Liga MX al final es fácil, ¿no? Digo, relativamente fácil. Tienes 2 oportunidades al año.
Los presupuestos de los equipos no son tan dispares, por eso se reparten las ligas mucho más que en otros países. Cruz Azul además es uno de los equipos con mayor presupuesto, gasta muchísimo a nivel mundial. De hecho, si te das en cuenta lo que vende Cruz Azul, que es muy poco, y lo que gasta, y sobre todo porque gasta en un sobreprecio generalmente por jugadores que se le van en comisiones, pues al final es un equipo de los que más invierte, no en México, sino en el mundo. Si tomas en cuenta que hay equipos europeos que, claro, pagan mucho más, pero también venden mucho mejor. Y Cruz Azul no vende bien y sí paga carísimo. A lo que voy es que haces un torneo mediocre, ganas 3 partidos en la liguilla, ¿no? Ni siquiera tienes que ganar los 6. Ganas en el global y ya, saliste campeón en el fútbol mexicano. Tampoco es tan complicado, pero Cruz Azul trasciende, ¿no? La relatividad de los tiempos, las probabilidades matemáticas, estadísticas de que algún día tiene que ser campeón, la incerteza propia del fútbol. También Cruz Azul está por encima de ello, ¿no? O sea, el fútbol es impredecible, pero Cruz Azul no lo es, ¿no? Cruz Azul, honestamente, no lo es. Todo es posible en el fútbol, salvo que Cruz Azul se revele a su lúgubre destino, ¿no? Por las razones por las que hablamos, jugadores, técnicos y hasta aficionados, todos menos Billy Álvarez, ¿no? Hasta Garcés van y vienen, ¿no? Yo mismo, jugadores miles, hasta Corona y Domínguez algún día se irán. Pero más allá de que los técnicos pasan, y mira que Cruz Azul ha tenido de todos los perfiles, el aura alrededor del club permanece inmutable, ¿no? En el fútbol nada está escrito, con excepción del derrumbe azul. Eso va a pasar siempre. Y bueno, esta es en síntesis. Mira, dije que iba a hablar 30 minutos y ya llevo 41. Así que ya vamos acabando entonces con este podcast. Sé que a mucha gente no le caerán simpáticos mis comentarios. Muchos sentirán que son agravios incluso. Espero no recibir ninguna amenaza de muerte, ni mucho menos, porque no es mi intención. Es decir, al final yo le he hablado con muchos cruzazulinos y la mayoría está de acuerdo conmigo. No en que deben de cambiar de equipo, pero sí creo que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes que están escuchando, me imagino además serán de Cruz Azul. Pues quiero pensar que así como muchos o la gran mayoría me odiará y creerá que soy un imbécil, pues algunos dirán, sí, es que yo me siento igual como se sentía Barak. ¿Y saben qué? Con que una sola persona de ustedes, si este podcast, después de tantos años que me resistí a hacerlo, si este primer capítulo de podcast logra que tan solo un ser humano deje de ser de Cruz Azul, pues creo que habrá valido la pena, ¿no? Porque le habré ahorrado en el futuro muchos sufrimientos, así que consideraré esto un éxito total. Y si no, pues no pasa nada. Tan amigos como siempre. Ya saben qué hacer, lo que básicamente les pide todo el mundo. Si les place y están en iTunes, hagan sus comentarios, sus recomendaciones, sus calificaciones para que más gente pueda escuchar este podcast. Pero sobre todo, déjenme saber sus inquietudes, qué temas sugieren para siguientes episodios. Y bueno, por ahora, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y los espero en el siguiente episodio de este podcast de Barak Feber. Adiós. Escuchaste el podcast de Barak Feber. Toda la información de los deportes con el toque de Barak. Azul. 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 Perdón, me vino una regresión.